Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver la clase de compuestos ternarios y luego compuestos cuaternarios. Compuestos ternarios compuestos por elementos compuestos por tres elementos, sustancias. Como vieron con los profesores, binarios, en la parte de la inorgánica, binarios primarios, que es bastante larguita, y ahora vienen ternarios y luego cuaternarios. Vamos a hacer también en dos partes la clasecita. Bueno, los compuestos ternarios formados por tres elementos pueden ser oxoácidos, hidróxidos, oxosales o sales neutras, como ustedes pueden ver en este cuadro. Los ácidos son compuestos capaces de ceder protones al medio, o sea, aquellos átomos con carga positiva. A su vez, los ácidos se dividen en hidrácidos, por un lado, binarios que vieron, porque están formados por dos elementos, o oxoácidos ternarios, que los que vamos a ver ahora, formados por tres. ¿Sí? Entonces los ácidos, algo ya vieron. Si se acuerdan de este recuadro, yo tenía no metal por un lado y metal por otro, y combinaba con hidrógeno o con oxígeno, y de ahí iba formando cada parte, ya sea primero hidruro no metálico, no metal con hidrógeno, hidruro no metálico, no metal con oxígeno, óxido ácido, metal con oxígeno, óxido básico, metal con hidrógeno, hidruro metálico, quedaba ahí, es el único que no se sigue combinando. A los demás binarios les puedo agregar agua, como acá, si ustedes le agregaban agua al hidruro no metálico, me daba un hidrácido, que era el que yo les digo que ya vieron. Al óxido ácido yo le agrego agua y voy a formar un oxoácido o oxácido, que vamos a ver ahora, parte de los ácidos. Al óxido básico le agrego agua y me queda un hidróxido, y este hidróxido o base, el oxoácido con un hidróxido base me forma una oxosal o sal ternaria, una sal oxigenada. ¿Sí? El hidróxido con el oxoácido. Muy bien. Los oxoácidos, entonces, se forman al combinarse. Nosotros ya veníamos de los binarios. Al combinarse un óxido ácido con agua. Estos entonces son ternarios. Oxoácido, chicos, u oxácido es lo mismo. ¿Cómo se forman? Voy a ver algunos ejercicios. Yo pensé que mi punterito se veía, pero no se ve. Les pido perdón que por ahí, anteriormente en otros compuestos, pensé que al nombrar los carbonos se veía y no. Bueno, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es un anhídrido o anhídrido carbónico, ¿sí? Óxido ácido, más agua, si yo voy a formar, me va a quedar voy a formar el ácido. Fíjense, en este término de la ecuación voy a copiar. ¿Qué tengo? Tengo primero dos hidrógenos, copio un hidrógeno con su índice 2, perdón, el carbono y el oxígeno, pero cuento, para llevar, el carbono es 1, y cuento cuántos oxígenos hay. Hay 2 más 1 del agua, 3. Entonces me queda formada la molécula, la fórmula molecular del, en este caso se va a llamar ácido, bueno, no está ácido carbónico, o puedo nombrar de otra forma. Ahora vamos a ver la nomenclatura. Como viene del anhídrido carbónico o dióxido de carbono, se va a llamar ácido, como tiene dos hidrógenos, ácido carbónico. Bueno, fíjense, acá voy a tener con azufre el anhídrido hiposulfuroso, el azufre con la menor valencia. Acuérdense que tiene 2, 4 y 6. La menor es hiposo, ¿sí? Más agua, y me va a quedar. Voy a copiar entonces, si quieren hacerlo solitos, 2 hidrógenos primero, un azufre y cuántos oxígenos. Sumo cuántos oxígenos hay, hay 2. Va a ser acá el azufre con la menor valencia de todas. Miren, tengo 2 hidrógenos, un azufre y 2 oxígenos. Esto quiere decir que el azufre está trabajando con valencia 2, que son las dos que comparte con el oxígeno. Acuérdense que es una unión covalente, primero común, después si viene otro oxígeno ya es dativa o coordinada. Y acá
En este caso, estos hidrógenos se van a posicionar al lado del oxígeno, van a compartir con el oxígeno y el azufre sigue dándole dos valencias, dos bracitos al oxígeno. Bueno, en el caso del nitrógeno teníamos dos números de valencia, puede trabajar con 3 y 5, ¿sí? En este caso, como tiene 5 oxígenos y se hacen como les explicó el profesor o la profesora, que intercambian los números de valencia por la cantidad, está trabajando, notamos que está trabajando con la mayor, con 5 el nitrógeno. Entonces, más agua, ácido nítrico, anhidro nítrico, perdón, más agua, voy a copiar en este término los hidrógenos con su subíndice 2, 2 nitrógenos, ojo, ¿y cuántos oxígenos? 5 más 1, 6, ¿sí? Y va a quedar, fíjense, en este caso, que son también números pares, puedo simplificar, Voy a simplificar, divido por 2 y acá me va a quedar un 3 en el oxígeno, ¿sí? Pero voy a tener que agregar un 2 delante de la fórmula. Este es el ácido nítrico simplificado, así queda. Que directamente tienen que hacer esta formulita, ¿sí? Tachan los dos subíndices, 2 y 2, tacho y me queda el 3 donde está el 6. Bueno, fíjense los nombres, ¿cómo voy a nombrar? ¿Cuáles son los nombres? Puedo decir ácido, con la palabra ácido adelante, o puede ser por atomicidad o también numerales de stock. Miren, si yo digo por atomicidad, voy a decir con prefijos griegos que indican el número de átomos de oxígeno más la raíz del no metal con terminación ato de hidrógeno. Por ejemplo, en el primero puedo decir carbonato de hidrógeno, terminación ato al no metal, carbonato de hidrógeno, carbonato de hidrógeno. Con numeral stock digo la raíz del no metal con la valencia, carbonato 4 de hidrógeno, porque el carbono está trabajando con la valencia 4. Y si es la tradicional, ácido, en ese caso yo decía ácido carbónico, bueno, porque viene del anhidro carbónico, o también decía ácido nítrico, porque el nitrógeno estaba con la mayor valencia, o en el otro caso ácido hiposulfuroso porque el azufre estaba con la menor valencia, hiposulfuroso. Para el ácido nítrico voy a decir nitrato 5 de hidrógeno para la numeral de stock, y para la de atomicidad digo prefijo griego que diga cuando es con 5, tengo trioxonitrato de hidrógeno. Muy bien. Creo que estaba igual, pero por las dudas. Nombre por atomicidad, numeral stock tradicional. Si ustedes quieren hacer, pueden hacerlo solo. Esta es con la menor y esta es el mayor. Trioxonitrato de hidrógeno que les decía recién. Bueno, miren, trioxocarbonato de hidrógeno puedo decir con el prefijo trioxo porque tengo 3 oxígenos, carbonato de di2 hidrógenos. Por numerales de stock, carbonato 4 de hidrógeno. Porque acá pongo el número de valencia cuando está trabajando el carbono, que la única que tiene es 4. La tradicional, ácido carbónico. Bueno, para el caso del azufre, dioxo porque tengo 2 oxígenos, dioxosulfato, según la terminación ato, de dihidrógeno también. Sulfato 2, la valencia del azufre, tienen que saber cuál es, ahí en el caso de la menor, sulfato 2 de hidrógeno, y ácido hiposulfuroso, la última, con la menor. Y para el caso del ácido nítrico, trioxonitrato de hidrógeno, nitrato 5 de hidrógeno. Estos tienen que estar, si no, no les va a valer la nomenclatura, el nombre, la valencia 5 y el ácido nítrico la tercera nomenclatura. Vamos a la siguiente.
ellos se pueden disociar iónicamente. ¿Qué quiere decir? Que es como si la molécula se va a partir, esa fórmula molecular. El ácido carbónico va a tener por una parte la parte de los hidrógenos positiva y la parte del carbono con el oxígeno que va a ser negativa. Esto se va a llamar, esta parte de la fórmula, anión, y el hidrógeno catión o protón. Por eso les decía al principio que los ácidos son compuestos capaces de ceder protones al medio. Lo que voy a ceder es estos hidrógenos al medio. Es lo mismo que ya me podían decirles anión. En este caso se va a llamar anión carbonato y catión hidrógeno. Esto no le vamos a preguntar, chicos, pero es para ustedes entender cómo se comporta. Y esto es lo que se va a separar después al formar la sal. Por un lado el anión y por un lado los hidrógenos. Seguimos. Bueno, esta es la nomenclatura. Si era de ico con la menor valencia, pico de pato. O oso chiquito. Ahora vamos a ver. Ácido sulfuroso con la menor. Los hidrógenos por un lado y el azufre por otro. ¿Sí? Anión sulfito. ¿Por qué? Queda como una sal, anión. Oso chiquito. Muy bien. Esto vamos a ver en sales. Hidróxidos eran, si recuerdan el cuadro que vimos anteriormente, era el óxido básico más agua. Compuestos químicos que se forman por la combinación de un óxido básico más agua. Se caracterizan por presentar el radical oxidrilo u hidroxilo unido a un catión metálico. Óxido básico más agua, hidróxido. Óxido básico más agua, hidróxido. Muy bien. Entonces tengo un radical, fíjense, el óxido de calcio, un oxígeno con un metal, óxido de calcio, más agua. ¿Qué voy a hacer? Al pasarlo al otro término, chicos, voy a poner directamente el hidrógeno y el oxígeno, los voy a encerrar entre paréntesis y voy a poner tantos oxidrilos dentro del paréntesis como cargas tenga en este caso el metal. Por ejemplo, el calcio tiene valencia 2, si ustedes miran en la tabla atrás, miren, entonces calcio, tengo un oxígeno más otro oxígeno del agua, 2, y tengo 2 hidrógenos. Entonces, en la fórmula encerrada entre paréntesis el oxidrilo, 2, quiere decir que tengo 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Son los dos bracitos a los que va a dar el calcio. El óxido de calcio o el óxido de sodio en este caso va a cambiar un poquito porque el sodio tiene valencia 1. Necesito 2 oxígenos más agua. ¿Qué voy a llevar? Fíjense, me va a costar balancear, entonces voy a tener que poner un 2 adelante de la fórmula. Si yo copio un sodio, 2 hidrógenos y 2 oxígenos, tendría que tener entre paréntesis el oxidrilo con también un subíndice como acá arriba. Pero para eso voy a tener que poner 2 sodios adelante. Entonces, si yo pongo 2 adelante, me equivale a que tengo 2 sodios, 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Pero el sodio, como tiene valencia 1, va a necesitar un solo oxidrilo para neutralizarse, para combinarse. Sí. Bueno, el óxido de hierro o óxido ferroso, óxido de hierro 2, si es por atomicidad, o óxido ferroso, por numeral esto digo, perdón, óxido ferroso, más agua. En este caso no habría problema también, va a ser como el calcio que tiene valencia 2 del hierro y me va a quedar el hierro y 2 oxidrilos entre paréntesis. Entonces acuérdense que acá para la fórmula del hidróxido de sodio es un sodio y un oxidrilo entre paréntesis, nada más. Hidróxido ferroso también va a quedar. ¿Cómo es la nomenclatura? Bueno, hidróxido de aluminio. El aluminio tiene valencia 3. Entonces, ¿cuántos oxidrilos voy a necesitar estar entre paréntesis? 3. Fíjense, acá si hago el cambio de valencia, como les explicó el profesor o la profesora, el aluminio 3 y el oxidrilo vale por 1. Entonces, en la fórmula voy a intercambiar y me queda 3 oxidrilos para el aluminio y un solo aluminio.
es la valencia del oxidrilo, diríamos. Acá en el hierro se está trabajando con valencia 2, 2 oxidrilos para el hierro, un hierro. Muy bien. ¿Cómo se nombran? Numeral esto, hidróxido del metal, como dijimos, hidróxido de hierro, 2, hidróxido de sodio, 1, no hace falta poner, o tradicional hidróxido del metal, termina en monozoico según la valencia. En este caso en el que cambia la valencia, si no es hidróxido de calcio, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio. Y si no, hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Hidróxido de magnesio no cambia de nombre y así. Hidróxido cuproso y cúprico para el cobre, menor y mayor valencia. Cuproso y cúprico, acuérdense, C mayúscula, U minúscula. Bueno, acá les dejo algunos ejercicios, tienen que poner el nombre, pueden poner la de stock y tradicional y en otro caso hacer la fórmula. Disociación iónica. Traten de hacer solas. ¿Cómo se disocia un hidróxido? Por un lado, el metal, el aluminio, y por otro lado, los oxidrilos. Estos son bases que se van a disociar. Entonces, por un lado el elemento metálico y por otro el oxidrilo, que es con carga negativa. Miren, catión metálico, en este caso el aluminio, va a tener carga positiva y por otro lado el oxidrilo carga negativa. Son aniones. Esto es como la otra parte del óxido ácido que vimos hoy. Anión, hidroxilo u oxidrilo. Bueno, vamos ya a oxosales o sales neutras. Nosotros unimos los oxoácidos que vimos, fíjense, resultan de la combinación de un oxoácido que vimos hace un ratito y de un hidróxido que vimos recién. Vuelvan para atrás si les costó y hagan esos cuadernos, practiquen. Si nosotros unimos ambos, tanto constituidos por aniones provenientes de oxoácidos y cationes metálicos en cantidad suficiente, voy a formar una oxosal o sal neutra terciaria o ternaria. Acá le dice cantidad suficiente para neutralizar las cargas negativas. Ahora vamos a ver por qué. Oxosales o sales neutras. Oxosales quiere decir sales oxigenadas. Ahora van a ver por qué es neutra. Fíjense, si yo voy a combinar en este caso el ácido nítrico y el hidróxido de sodio, ¿qué voy a hacer? Me apuré y les dije antes los nombres, pero no importa, ¿sí? Voy a tomar el oxidrilo del hidróxido y el hidrógeno del ácido, los voy a juntar y voy a sacar como agua, ¿sí? Se va a ir. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar del ácido el anión nítrico, en este caso, que ya va a cambiar de nombre, el anión y el metal. Si ustedes se fijan, este anión tiene una carga acá, claro que es invisible, dándole al hidrógeno. Esta carga va a ser reemplazada, este hidrógeno va a ser reemplazada por este metal que también tiene valencia 1 porque tiene solo un oxidrilo, que yo les decía hoy. Entonces el sodio, el metal, va a reemplazar al hidrógeno y me va a quedar, por un lado, el anión con el metal, ¿sí? Y formo mi sal, anión, que va a ser de icoato, nitrato, reemplazado al hidrógeno por el metal. Entonces, catión, anión y catión. Si junto, el metal va primero y luego el anión. Siempre junto el anión, chicos, no separen. Entonces voy a decir, ya va a ser icoato, pico de pato, nitrato de sodio, por ejemplo. Y es una sal neutra, oxosal terciaria, 1, 2 y 3. 3 elementos. Bueno, ¿cómo se puede nombrar? Por numeral stock, raíz del no metal con la terminación ato, nitrato del metal, pero tienen que poner la valencia, si es por numeral stock. Nitrato del metal con la valencia, en este caso con la valencia que está trabajando el metal, no hace falta poner. O bien la tradicional uniendo el nombre del anión ácido con el catión metálico. El nombre de los aniones se forman a partir del ácido del cual proviene, pero cambio el sufijo oso, porito o icoporato. O sea, en este caso que era ácido nítrico,
va a ser nitrato. Pero si venía, por ejemplo, del azufre con menor valencia, por ejemplo, sulfuroso, va a quedar sulfito. Vemos un ejemplo. ¿Sí? Ahora van a ir entendiendo. Se pueden mezclar un poquito, pero es entendible, es hasta que le tomen un poquito la mano. Bueno, miren, nitrato de sodio, sulfato de calcio. Tienen que poner el nombre y hacer la fórmula. Nitrato de sodio. Y acá está trabajando el azufre con la menor, hiposulfito de calcio. En este caso, sulfato de calcio, acá está trabajando con mayor valencia de su azufre, y nitrito de potasio. Acá el potasio está trabajando, el potasio tiene valencia 1, el nitrito, tiene con la menor valencia, viene del ácido nitroso. Está trabajando con valencia 3. Hiposulfito de calcio. Con la menor azufre. Bueno, esta es la que vimos. Nitrato de sodio. Bueno, acá en este caso el ácido sulfuroso que yo le decía, no hipo, sino sulfuroso con la valencia 4, hidróxido de calcio. Voy a tomar, miren, tengo 2 oxidrilos y 2 hidrógenos. ¿Cuántas moléculas de agua voy a formar? 2. Y copio por un lado el anión y por otro lado el catión, en este caso el calcio. Como tengo 2 hidrógenos, ¿qué significa? Que acá voy a tener 2 bracitos, acá arriba, chicos, 2 valencias. Y este anión le está compartiendo 2 valencias, 2 bracitos con los hidrógenos, que van a ser reemplazados por el calcio. ¿Por qué? Porque tiene valencia 2, por eso tiene 2 oxidrilos. ¿Entienden? Reemplazo esos 2 hidrógenos por el calcio, que tiene valencia 2. Y me queda el anión más el catión, sulfito de calcio. Si se confunden sulfito o sulfato, no hay tanto problema. Lo que nos interesa es que reconozcan si es, en este caso, si es un azufre, cómo se va a llamar sulfato, sulfito. Si es calcio, como todo. Sulfito de calcio, porque viene de oso chiquito. Bueno, espero que hayan entendido que reemplazo estos 2 hidrógenos por el calcio. Es un calcio porque tiene valencia 2, entonces me viene película para reemplazar al anión, a los 2 hidrógenos que se fueron con el agua. Bueno, otro ejemplo tengo el cloruro de sodio, pero no tiene oxígeno, es una sal binaria, nitrato de sodio o sulfato de calcio. Son compuestos eléctricamente neutros, sales neutras, por eso el nombre, ya que no contienen cationes, hidrógenos ni aniones oxidrilos para que les sobren en la fórmula. Por eso son neutros, a diferencia de lo que vamos a ver ahora. Entonces, esto ya vimos este cuadro. Las sales se van a formar por un proceso que se llama neutralización, en el que se combina un ácido, chicos, con un hidróxido para formar sal y agua. Me va a quedar la sal por un lado que vieron y el agua por el otro. Y este cuadro que yo no han visto, nada más, es para repasar. Eso es el proceso de neutralización. Formo sal y agua, con la combinación de un ácido y un hidróxido. Sal más agua. Muy bien. Compuestos cuaternarios, acá pueden hacer un recreo para ustedes, poner en stop, ¿sí? O bien, si están bien frescos, seguir con compuestos cuaternarios o hacerse un buen matecito. ¿Qué son los compuestos cuaternarios? Aquellos elementos formados por 4 átomos, 4 átomos diferentes. Estas sales pueden ser, que recién vimos cómo se formaban, pueden ser ácidas, básicas y mixtas. A diferencia de las anteriores, acá sí me va a quedar ya sea un hidrógeno para las ácidas,
En las básicas me va a quedar un oxidrilo o mixta, dos metales diferentes que quedaron sin neutralizar. Por eso ya están en la cuaternaria y son diferentes. Miren, las sales ácidas se originan cuando un ácido reacciona con una base, pero en este caso el ácido le sobra uno o más hidrógenos por neutralizar. Yo les leo, o sea, no es que les leo, les voy contando y si ustedes quieren, obvian el audio. Fíjense, en este caso el ácido sulfúrico tengo dos hidrógenos. Tiene que tener, el ácido que forma va a tener que tener más de un hidrógeno para neutralizar. Uno con el hidróxido de potasio y que veo acá, el potasio tiene valencia 1, un oxidrilo. Si yo saco este oxidrilo y un hidrógeno para llevar como agua, a esta fórmula del ácido le va a quedar un hidrógeno. Es lo que van a ver acá, miren. Un hidrógeno más otro hidrógeno, 2 más un oxígeno, ¿sí? Me va a quedar un hidrógeno en la fórmula. Si yo copio, me va a quedar el anión por un lado, un hidrógeno y un potasio. Ahora vemos el nombre. Viene del ácido sulfúrico, o sea que el azufre con mayor valencia. Ico-ato, pico de pato. Entonces va a quedar como sulfato, y ahora vamos a ver el nombre. Ácido de potasio, o puedo decir sulfato de hidrógeno y potasio, nombrar, o por atomicidad tetra, de 4, tetraoxo, sulfato de hidrógeno y potasio. Eso está la nomenclatura que a ustedes más les quede o las que hayan visto en la secundaria. Si es que llegaron a ver esto, chicos, obviamente. Sulfato ácido de potasio puede ser una de las nomenclaturas. Sulfato, acuérdense el anión, no lo separen. Y después coloco el metal y el hidrógeno ácido porque me queda hidrógeno y el metal de potasio. Potasio, acuérdense que es P. Otro ejemplo, el ácido carbónico, fíjense, muy importante, este ácido tiene también más de un hidrógeno, más hidróxido de sodio, y el sodio tiene solo una valencia, un oxidrilo. Si acá tomo un oxidrilo y un hidrógeno, me va a quedar en ese ácido un hidrógeno, ¿sí? Miren, voy a copiar el anión carbónico, un hidrógeno acá que me quedó y un sodio, ¿sí? Entonces va a ser también ácida. Carbonato, icoato, carbonato, ácido de sodio. O trioxo, carbonato de hidrógeno y sodio. ¿Sí? Yo me apuro, chicos, antes que les venga, así les aclaro un poquito. Trioxo, carbonato de hidrógeno y sodio. Carbonato, el anión, en la parte ácida o hidrógeno, y el sodio, metal. Muy bien. ¿Cómo se nombran? La nomenclatura de sales ácidas, se coloca el nombre del anión con terminación ito o ato de acuerdo a de qué ácido proviene, interponiendo la palabra ácido y el nombre del metal que formaba parte del hidróxido. Bueno, sales básicas. Acá sí también necesito unos requisitos. Por ejemplo, que el hidróxido le va a quedar, como dice acá, o le va a sobrar uno o más oxidrilos por neutralizar. Van a ver ahora en el ejemplo. Se pueden formar sales básicas aquellos hidróxidos que tienen dos o más oxidrilos en su molécula. O sea, por ejemplo, del hidróxido de sodio o potasio que tiene uno solo, no, tendría que ser de aquellos hidróxidos como, por ejemplo, del magnesio, hidróxido de calcio, que tengo más hidróxidos para neutralizar. Vamos a ver, ácido nítrico, fíjense, más hidróxido de magnesio, no digan que mire antes, yo voy a sacar una molécula de agua, fíjense chicos, esto queda igual, un hidrógeno de acá y un oxidrilo. El magnesio acá va a tener, antes miraba en las ácidas, miraba el anión, ahora voy a mirar el metal. El magnesio tiene dos acá bracitos unidos a los oxidrilos. Un oxidrilo se va con este hidrógeno como agua. Le va a sobrar a este hidróxido un oxidrilo y este anión tiene un bracito solo al hidrógeno. Entonces, en el medio voy a poner acá, por ejemplo, el oxidrilo que me queda y el magnesio. Entonces el magnesio le va a dar un bracito al oxidrilo, como van a ver, y un bracito al anión.
Entonces saco agua. ¿Y qué me va a quedar? El anión, que no lo voy a separar, el magnesio, el que le va a dar un bracito a él, y el otro bracito le va a dar al oxidrilo. Nitrato básico, este oxidrilo me indica que es una sal básica de magnesio y que tengo 4 elementos. 1, 2, 3, 4. El oxidrilo se cuenta como 1. Nitrato básico de magnesio. O puedo llamar, otra nomenclatura va a ser trioxo por 3 oxígenos, nitrato básico de magnesio. O hidroxo, nitrato de magnesio. Trioxo, nitrato de magnesio. Nitrato básico o hidroxo. Muy bien. Son básicas. El ácido sulfuroso, fíjense que tengo 2 hidrógenos. En este caso hidróxido férrico tengo 3 oxidrilos. Si voy a sacar agua, yo puedo sacar 2 moléculas de agua, porque acá tengo 3 oxidrilos y 2 hidrógenos, pero igual me va a quedar en la fórmula un oxidrilo, en la fórmula del hidróxido. Entonces voy a copiar este anión del sulfuroso, voy a copiar el hierro, está trabajando con valencia 3, es férrico, entonces voy a darle 2, porque reemplazo estos 2 hidrógenos, 2 bracitos, y el hierro va a estar compartiendo con este oxidrilo. ¿Sí? Si viene de oso chiquito, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar? Sulfito básico de hierro. Si yo pongo sulfito básico de hierro, o sulfito básico férrico, o hidroxo sulfito de hierro. Trioxo sulfito básico de hierro. Muy bien. Y ahí pongo entre paréntesis, chicos, acuérdense la valencia del hierro, con cuál está trabajando. Muy bien, espero que hayan entendido esta cita. Esta es la nomenclatura que nosotros al mostrar las sales Chaleno decimos que se coloca el nombre del anión con terminación ito o ato, interponiendo la palabra básico, trioxo, por ejemplo, o sulfito básico, y el nombre del metal que formaba parte del hidróxido. O sea, por ejemplo, ahí trioxo sulfato de hierro. Muy bien. Sales mixtas, y con esto vamos terminando la clase. Las sales mixtas se producen cuando al hidróxido también deben tener, se combina el ácido con 2 hidróxidos diferentes para neutralizar. Los oxidrilos se van a ir como agua, pero me van a quedar los metales para neutralizar las cargas ácidas. Este tipo de sales se forman con ácidos que presentan también 2 o más hidrógenos en su molécula. O sea, no puedo, copien, no puedo formar con ácidos que tengan solo un hidrógeno. ¿Sí? Muy bien. Miren, van a ver que en el ejemplo lo van a entender. El ácido carbónico, tengo 2 hidrógenos, el primer requisito, acá tengo 2 bracitos a este anión. Segundo requisito, tener 2 hidróxidos para combinar. En este caso el hidróxido de sodio y de potasio. Acá tengo un bracito solo, o sea, ambos con carga, con una sola valencia. Sí, carga, perdón. Estos oxidrilos, chicos, se van ambos, un oxidrilo con un hidrógeno, otro oxidrilo con otro hidrógeno, y llevo 2 moléculas de agua. Y voy a copiar después el anión, el carbono con el oxígeno en subíndice 3, más el sodio y más el potasio. Estos 2 metales van a reemplazar a estos 2 hidrógenos. 2 moléculas de agua más reemplazo los 2 hidrógenos por 2 metales diferentes. Entonces voy a formar una sal ácida, una sal mixta. Carbonato de sodio y potasio. O puedo decir trioxo, carbonato de sodio y potasio. Carbonato entonces de sodio y potasio. Nombro mis 2 metales. Por eso es mixta, chicos, porque tienes 2 metales diferentes.
acá el ácido sulfúrico, también tengo dos subíndices, dos valencias, con dos metales. En este caso el litio también tiene valencia 1 y el sodio. Voy a sacar estos dos oxidrilos con estos dos hidrógenos, llevo en 2 moléculas de agua, fíjense, y voy a copiar este anión del azufre con 4 oxígenos y reemplazo estos dos hidrógenos por el litio por un lado y por el sodio por otro. Miren cómo viene del ico sulfúrico, me va a quedar como ato sulfato de litio y sodio. Nombro mis dos metales al final. Sulfato de litio y sodio. Estos dos metales diferentes neutralizaron a estos dos hidrógenos y se combinaron. ¿Cómo puedo llamar también? Tetra de 4, oxo, sulfato de litio y sodio. Bueno, en la nomenclatura se nombra primero el anión del ácido, terminación ito o ato, de acuerdo de dónde proviene, como ahí sulfato o sulfito, y luego los metales que forman la sal, nombran los dos. Y si tengo, entonces si ustedes ven una sal que tenga dos, que es cuaternaria y tenga dos metales diferentes, es mixta. ¿Sí? Se les puede preguntar si es ácida, básica, mixta o bien el nombre. ¿Sí? No formar, chicos, solo el nombre o que reconozcan. ¿Sí? Esto es todo por hoy, ya no los quiero abrumar más. Estamos para las consultas, lo que necesiten a su disposición. Espero que ya hayan entendido y disculpen cuando me equivoco. Gracias.